Amo los números. Me encantan los números pares para ser exactos. Me gusta que haya 48 escaleras que conducen a mi celda. Me gusta que me den exactamente 4 horas de tiempo libre todos los días, ni más ni menos. Me gusta que mi hora de despertar, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena sucedan en horarios que terminan en 0. Me gusta que haya 80 celdas en mi bloque, 20 en cada uno de los 4 pisos. Me gusta que mi celda esté en el 4º piso, pero no me gusta que haya 17 barras en la puerta de mi celda. No me gusta que mi número de prisioneros sea 15393. Todos son números impares, mis menos favoritos. ¿Cómo terminé aquí? Bueno, todo comenzó cuando yo era un niño. 6 años, 8 meses y 14 días para ser exactos. Al principio comencé contando las letras en mi nombre, Oliver. Finalmente, mi deseo de números pares me obligó a contar cualquier cosa y todo lo que me rodeaba. Mi familia comenzó a llamar a mi rutina mis cuentas. Mis cuentas ocurrían durante todo el día. Tan pronto como me despertara a las 6:44 de la mañana, me contaría mis 20 dientes. 20 dientes, 20 dientes, 20 dientes. Lo mismo que el día anterior. Después de contar mis figuras de acción, 12, 12, 12, 12, me duchaba. La ducha era una de mis partes favoritas del día porque podía controlar los números. Cada ducha tenía la temperatura perfecta y duraba exactamente 600 segundos, 10 minutos. Estos números son mis favoritos porque son números pares, pero también porque terminan en 0. A las 7:14 bajaba las 14 escaleras en nuestra casa, contando cada una en el camino. Me comía mi cereal, contando meticulosamente la cantidad de segundos que tardaba en masticar cada cucharada. Antes de subir al autobús a las 7:39, contaba nuestros imanes en la nevera. 7, 7, 7, 7. Aquí es donde mi familia comenzó a notar mis cuentas. Al principio pensaron que era una peculiaridad normal que los niños pequeños tienen cuando aprenden algo nuevo. Sin embargo, muy pronto, mis cuentas se empeoraron. Mi maestra de primer grado, la señora Sullivan, les decía a mis padres que no estaba tan desarrollado como los otros niños. Ella notó que me tomaba más tiempo que los otros estudiantes en cada actividad. Al principio, mis padres no entendían por qué. Pensaron que me estaba yendo muy bien en base a mis cuentas en casa. Comenzaron a hacerme preguntas, generalmente 9 preguntas cada noche. Odiaba sus preguntas. Odiaba que no pidieran una más o una menos para que fuera par. Pero aún así, yo siempre respondía. Al escuchar mis respuestas, comenzaron a darse cuenta de que mis cuentas no era solo mi cerebro joven tratando de entender los números. Les decía cómo, cuando estaba en la escuela, no podía concentrarme en mi trabajo porque había demasiadas cosas para contar. La cantidad de libros en el estante, la cantidad de marcadores y lápices de colores y crayones esparcidos sobre la mesa de manualidades. Incluso la cantidad de ramas en el árbol justo afuera de la ventana del aula. Una de mis cuentas favoritas era cuando contaba a los niños en el aula. 16, 16, 16, 16, un número par. Sin embargo, cuando alguien no iba a clase, mi mente se perdía durante todo el día y me costaba aún más tratar de hacer mi trabajo. Todo en lo que podía concentrarme era en la sensación de que algo estaba desequilibrado en el salón. Finalmente, mis padres me llevaron al médico. Mientras esperaba en la sala donde me harían los estudios, conté los frascos en el escritorio. 3, 3, 3, 3. Las luces en el techo, que eran 6, 6, 6, 6. Y cualquier otra cosa en la sala que mis ojos vieran. Después de esperar 8 minutos y 54 segundos, mi médico, la doctora Stephanie, finalmente llegó.
Ella comenzó a hacerme preguntas que me incomodaron, pero sabía que mis padres querían que respondiera, así que lo hice. Oliver, Comenzó a preguntarme. ¿qué tienes en mente en este momento? Los bolígrafos en tu bolsillo. Son 3. No me gusta que sean 3, respondí. ¿Y por qué no te gusta el número 3? Es raro. Me gustan los pares. Son los números buenos. ¡Eso es genial! También me gustan los pares. Entonces, cuando estás contando, ¿debes contar siempre un número par de veces? Siempre cuento 4 veces. A veces más si es necesario. Tus padres me dicen que no estás prestando atención a tus actividades en la escuela. ¿Es porque estás demasiado ocupado contando? Sí, hay mucho que contar en el salón de la señora Sullivan. Nunca siento que haya terminado de contar todo. Puedo ver por qué eso hace difícil que te enfoques. Con suerte podemos hacer algo para ayudar a mejorar tu desempeño. ¿De acuerdo? Solo necesito hablar con tus padres en el pasillo por 1 minuto y volveremos. No muevas ni un músculo. La doctora Stephanie me dejó solo en la habitación mientras hablaba con mis padres en el pasillo, olvidando cerrar la puerta cuando salieron. Miré al suelo y comencé a contar los azulejos por 6ª vez desde que entré en la oficina. Mientras contaba, 21, 22, 23, escuché a la doctora Stephanie mencionar silenciosamente algo sobre medicamentos. No sabía lo que esto significaba en ese momento, pero obviamente a mis padres no les gustó. Comenzaron a gritar. Nuestro hijo no necesita medicamentos y no volveremos a esta oficina. Mi madre me agarró del brazo y me llevó al auto antes de que pudiera terminar de contar las baldosas. Nunca pregunté qué estaba mal. Estaba demasiado ocupado contando todos los letreros de la calle de camino a casa. Nunca más me llevaron a otro médico. Nada cambió después de la reunión con la doctora Stephanie. Continué haciendo mis cuentas todos los días y todavía tenía problemas en la escuela porque no podía concentrarme. 2 meses y 3 días después de la cita con el médico, un nuevo estudiante, Parker, se unió a nuestra clase. 17 estudiantes en la clase. El aula se había vuelto permanentemente desequilibrada debido a Parker. ¡Ay, cómo lo odiaba! Mi capacidad para concentrarme en mis cosas disminuyó aún más. Las cuentas se empeoraron, ya que constantemente anhelaba números pares. Un día, después de la escuela, mi deseo se hizo demasiado fuerte. Recordé que Parker estaba en mi autobús y vivía en la misma calle que yo. El autobús se detuvo en su 4ª parada, nuestra parada, y ambos nos bajamos. En lugar de ir a mi casa, decidí seguir a Parker para ver dónde vivía. Conté los pasos mientras lo acechaba por detrás, fuera de su línea de visión. Llegamos a su casa después de 474 pasos. Observé desde la distancia mientras él entraba por la puerta principal. Yo no estaba seguro de cuál sería mi próximo movimiento. Después de 12 minutos y 19 segundos, salió para jugar a baloncesto en el patio de su entrada. En ese momento, mi mente infantil pensó que la manera perfecta de vengarse de él sería empujarlo y gritarle. Me le acerqué y le dije: Parker, eres un horrible malvado y no te quiero en mi clase. Arruinaste mis cuentas. Se dio la vuelta y me vio con una mirada confusa. Obviamente él no tenía idea de cuáles eran mis cuentas, pero se sintió genial haberle podido gritar. Él comenzó a hablar, pero no pudo pronunciar las palabras antes de que yo lo empujara violentamente al suelo. Nunca olvidaré el sonido de mi primer asesinato. Era un ruido hueco, pero con un crujido alarmante, como un bate de béisbol de madera destrozado. Su cabeza acababa de aterrizar en la única roca en todo el patio. Un charco rojo comenzó a empapar el pavimento alrededor de la cabeza. No se estaba moviendo. Aunque solo tenía 6 años en ese momento, sabía que había hecho algo muy malo. Realmente no quise lastimarlo. Solo quería tirarlo para asustarlo. Me di la vuelta y corrí a casa después de esperar solo 4 segundos. Mientras estaba corriendo, todo en lo que podía pensar era: ¿qué pasa si lo lastimé?
Yo no quise hacerlo. Cuando llegué a casa, me alegró ver que mis padres aún no habían regresado del trabajo. Esto me dio tiempo para reponerme. Llegaron a casa a las 5:27 y me quedé callado por el resto de la noche. Al día siguiente en clase estaba haciendo mis cuentas y solo conté 16 estudiantes. Parker no estaba aquí. La señora Sullivan nos reunió a todos en un círculo y comenzó a hablarnos con voz sombría. Bueno, habrán notado que Parker no está aquí hoy. Todos asentimos. Parker tuvo un accidente ayer mientras jugaba en su patio. Se golpeó la cabeza muy fuerte y ya no podrá venir a clase. Esto es muy triste para mí y está bien que todos ustedes también estén tristes. Si alguien necesita algo hoy, vengan a hablar conmigo, ¿de acuerdo? Está bien, todos dijimos al unísono. Excelente. Ahora volvamos a nuestros escritorios para que podamos comenzar la clase. Cuando todos nos levantamos y caminamos para regresar a nuestros escritorios, comencé a pensar en Parker. En ese momento sabía muy poco sobre la muerte, pero sabía que era permanente. Sabía que lo que le había hecho a Parker era permanente. Inicialmente esto me asustó. Me preocupaba que alguien descubriera que fui yo quien lo empujó, que fue mi culpa que él ya no fuera a venir a clase. Mientras más pensaba en esto, me di cuenta también de que la clase siempre sería un número par. 16. Mis cuentas ya no serían un desastre. Era responsable de controlar los números. Por lo general, cuando controlaba los números, era por pequeñas cosas como la cantidad de bocados de comida que tomaba o cuántas veces contaba algo. Esta vez, controlaba toda el aula. Hice que todo se sintiera equilibrado nuevamente. Podría usar esta habilidad para el resto de mi vida y eso es exactamente lo que hice. Los siguientes 5 años y 6 meses transcurrieron sin incidentes. Nadie descubrió que fui yo el que mató a Parker. Los policías lo consideraron un accidente y dijeron que tropezó mientras jugaba solo. Acababa de comenzar el 6º grado, lo que significaba ir a una nueva escuela y descubrir todas las cosas nuevas que contar. Tuve 6 clases, 5 de las cuales tenían un número par de estudiantes. La única clase que no era par fue mi clase de ciencias. Todos los días iba a esa clase y me sentía desequilibrado. Mis cuentas estaban en mal estado y mi capacidad para trabajar habría sufrido un nuevo golpe. Decidí que necesitaba controlar los números. Sabía que esta chica de mi clase, Paige, estaba enamorada de mí. Ella me seguía y siempre interrumpía mis cuentas. Ay, estaba tan irritado por ella. Ella sería mi próximo objetivo. Esta vez no quería que fuera un accidente. Quería sentir la responsabilidad de controlar los números. Durante 3 semanas y 3 días tracé el plan perfecto. Primero le pediría a Paige que fuera conmigo al baile de la escuela, para el que faltaban solo 2 semanas y 6 días. Mientras estuviéramos en el baile, le diría que quería besarla. Finalmente nos escabulliríamos al baño donde la mataría y volvería a hacer las cuentas en paz. Paige obviamente dijo que sí cuando la invité al baile. Las siguientes 2 semanas y 5 días pasaron penosamente lentas, ya que todo lo que podía pensar era en controlar los números. Finalmente llegó el día del baile. Mis padres me dejaron en la escuela y esperé afuera durante 7 minutos y 43 segundos. Ni siquiera quería esperar un poco más para ganar un poco de tiempo y que fueran minutos pares. Ella merece lo peor, pensé para mí mientras entramos. Estaba extasiado porque finalmente la reconocí y la invité a bailar. Llegamos a la cafetería donde se realizaba el baile y vimos una habitación oscura con música a todo volumen y alumnos de 6º grado corriendo como animales. Siempre odié los bailes escolares porque había demasiadas cosas para contar. La cantidad de niños, la cantidad de canciones que tocaban, la duración de cada canción, la cantidad de comidas diferentes que servían y mucho más. Sin embargo, sabía que valía la pena asistir a este baile.
¿Te importaría si bailamos allí?, pregunté, señalando la esquina de la habitación más cercana al baño. Por supuesto que no, dijo, un poco confundida, pero aún feliz de que le hubiera pedido bailar. Ninguno de nosotros sabía cómo bailar, así que torpemente nos arrastramos durante 10 minutos y 54 segundos hasta que finalmente dije: Oye, Paige, ¿podríamos besarnos? Podemos ir al baño para que no esté tan oscuro. Estaba increíblemente nervioso, no por el beso, sino porque finalmente podría controlar los números. Está bien, sí, respondió ella nerviosa. La agarré del brazo y la llevé rápidamente al baño de chicas. Tan pronto como llegamos allí, me aseguré de que nadie más se escondiera en algún cubículo. Estábamos solos. Tenía una gran sonrisa en su rostro y yo también fingí una sonrisa para ella. Mientras los dos nos inclinábamos para el beso, sentí la esquina del lavabo. Puse mi mano en el lado derecho de su cabeza. En lugar de guiar su rostro hacia el mío, golpeé su cabeza contra la esquina del fregadero, dejando una mancha roja. Ella inmediatamente se derrumbó en el suelo. Puse mi oreja en su nariz y conté 10 segundos. Ella no estaba respirando. Finalmente lo había hecho. Yo manejaba los números a mi antojo. Lo extasiado que me sentía al volver pares los números no se parecía a nada que hubiera experimentado. Mi cerebro estaba abrumado por los números pares. Tenía el control de todos los números nuevamente, y esta vez era totalmente responsable. Sin embargo, aún no había terminado. Necesitaba hacer que esto pareciera un accidente. Tomé un letrero de piso mojado del armario del conserje más cercano y corrí de regreso al baño. Afortunadamente nadie había encontrado a Paige todavía. Salpiqué un poco de agua en el suelo y en la parte inferior de los zapatos de Paige. Luego coloqué el letrero del piso mojado junto a sus pies y salí corriendo al baile. Nadie descubrió que yo fui quien la mató. Aun cuando me hice mayor, no superé mi deseo por hacer mis cuentas ni el abrumador gusto de números pares. Continué matando a las personas que arruinaron mis cuentas. Natalie cuando tenía 14 años, por ser el 7º miembro de mi grupo de inglés. Caleb cuando tenía 19 años, por ser mi 3er compañero de cuarto. Marcus cuando tenía 22 años, por dejar siempre el volumen de la televisión en un número impar. Cheryl cuando tenía 24 por enviar 17 o 13 o 15 correos electrónicos todos los días. Y otras 12 personas más que me irritaban. Aprendí a ser creativo con mis asesinatos, ya que necesitaba hacer que parecieran accidentes o asegurarme de que nunca se encontraran los cuerpos. A veces golpeaba a las personas en la cabeza lo suficientemente fuerte como para matarlas y plantaba accesorios para dar la apariencia de que se resbalaban y se golpeaban la cabeza. Otras veces ponía veneno en la comida de las personas, lo que hacía que sus órganos tuvieran una falla y así no levantara sospechas en una autopsia. Una vez colgué a una persona mientras aún estaba viva para que pareciera un suicidio. Nunca dejé ninguna evidencia hasta mi 19ª y última muerte. Mi 19ª muerte fue un hombre llamado Ellis con el que trabajé. Ellis no era el número impar en un grupo y no hizo nada notable en cantidades impares, pero siempre interrumpía mis cuentas. Cuando estaba en mi escritorio, contaba mis fotos pegadas. Eran 4, y él me interrumpía varias veces al día. Estaba tan irritado por su culpa que sabía que tenía que matarlo. Como trabajamos juntos, fue fácil averiguar dónde lo mataría. En su automóvil después del trabajo. Mantuve un bate de madera en mi auto que solía usar con muchas de mis víctimas. Llegó el final del día y vi a Ellis preparándose para irse, así que recogí en silencio todas mis pertenencias. Me puse el abrigo y me escabullí afuera antes que él. Me apresuré hacia mi auto, agarré mi bate y me escondí en los arbustos cerca de su auto. Después de esperar 3 minutos y 16 segundos, escuché el clic de su auto al abrirse. Ahora era mi oportunidad.
Sin decir una palabra, salí de los arbustos blancos por la nieve justo enfrente de él y dejé caer mi bate con fuerza sobre su cráneo. El impacto hizo un ruido fuerte y hueco y me destrozó el bate. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. Ellis cayó al suelo, la parte delantera de su cabeza ligeramente mellada. Seguía respirando. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y me dio un puñetazo en la cara. Recuerdo sentir que me sangraba la nariz, pero no le estaba prestando atención. En cambio, estaba enfocado en terminar lo que comencé. Levanté el extremo astillado del bate que todavía tenía en la mano y lo golpeé en su cráneo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces antes de que finalmente dejara de respirar. Antes de irme, tuve que hacer que pareciera que se resbaló en el hielo. Como era invierno en ese momento, vertí agua directamente a los pies de Ellis, sabiendo que se congelaría en minutos. Luego tomé lo que quedaba en mi bate y golpeé el espejo lateral 4 veces para que pareciera que Ellis se golpeó la cabeza después de resbalar. Finalmente, reuní las 19 astillas de mi arma de madera y me fui a casa. Estaba emocionado de no tener que preocuparme más porque Ellis interrumpiera mis cuentas. Mi entusiasmo, sin embargo, no duró mucho. Los siguientes días continuaron tan normales como posiblemente podrían ser. Hice todos mis conteos sin interrupciones, lo cual fue un sentimiento maravilloso. Las personas en la oficina lloraron por Ellis, pero no me importó. Era solo una persona menos de la que tenía que preocuparme por contar. Todo iba bien hasta 5 días después del asesinato. Ese día escuché un golpe en mi puerta mientras me preparaba para trabajar. Corrí escaleras abajo contándolas a medida que avanzaba y abrí la puerta. 3 policías me saludaron con un par de esposas. Oliver Miller, estás bajo arresto por el asesinato de Ellis Langdon. Después de 19 asesinatos, finalmente me atraparon. Me sentí incompleto, como si me hubieran quitado una gran parte de mí. Obviamente sabía que iba a ir a la cárcel por lo que había hecho, lo que significaba que nunca obtendría mi 20ª muerte. Estaría incompleto por el resto de mi vida. Aparentemente, lo que sucedió fue que cuando Ellis me dio un puñetazo en la cara, se quedó con algo de sangre en los nudillos. Lo mandaron a hacer estudios y lo rastrearon hasta mí. Registraron mi auto mientras estaba en el trabajo un día y encontraron los restos del bate que tenía su ADN por todas partes. Después de que fui arrestado por el asesinato de Ellis, los policías iniciaron una investigación completa sobre mí. Conectaron conmigo 17 de los otros 18 asesinatos que había cometido. El único que no pudieron probar fue el primero, con Parker, pero en ese momento no importaba. Había matado a más personas en 38 años que 3 asesinos en serie en toda su vida combinados. Mi juicio en la corte fue como cualquiera esperaría. Me declaro inocente, pero había demasiadas pruebas en mi contra, así que me declararon culpable. La peor parte fue cuando el juez estaba leyendo el veredicto. Me concedió 19 cadenas perpetuas, una por cada persona que había matado. Sabía que sería otro número impar que me molestaría por el resto de mi vida. He estado en prisión por 6 años, 9 meses y 14 días. Todos los días han sido un infierno. Constantemente anhelo más números pares, pero sé que si mato a alguien aquí, me arrojarán a una habitación especial en la que permaneceré en silencio durante 7 días. Toda mi vida se siente desequilibrada. Mis cuentas no se han sentido bien desde que llegué aquí. El único pensamiento que me ha pasado por la cabeza durante los últimos 6 años es 19. 19, 19, 19. Ya no puedo soportar el sentimiento de estar incompleto. No. Esta noche conseguiré mi 20ª muerte. Yo mismo. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan, dejen su like y un comentario para ver qué les pareció. Yo siempre leo todos.
Les mando un gran abrazo y espero se encuentren muy bien y tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto, oscuros.